Es viernes por la mañana y el reloj marca las 8:30. Momento de conectarnos con las comunidades, instituciones y poblaciones de la región de Norte de Santander que trabajan por el medio ambiente y el cuidado del agua. Bienvenidos a Expedición Agua, el tesoro de la vida, por Norte Estéreo 91.2 con John Edison Ortega Jacome. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Expedición Agua. Hace 8 días dejamos una entrevista que generó enorme expectativa en toda la audiencia. Estuvimos hablando con el exdiputado del departamento de Antioquia, Edison Muñoz Ciro, un gran ecologista, ambientalista por convicción y uno de los referentes más destacados de esa nueva corriente latinoamericana que habla de cuidar, de defender, de proteger la naturaleza como la única vía posible para que continuemos existiendo como sociedad, para que tengamos algo que dejarle a las siguientes generaciones. Y hoy seguiremos en la temática anterior, también hablaremos de suelos, de la importancia y su relación con los ecosistemas, pero hablaremos de unos temas puntuales, de la relación del recurso suelo y la defensa de nuestros páramos. Hablaremos también de la importancia de oponernos como sociedad a prácticas supremamente lesivas y destructivas como el fracking y otro tipo de lesiones que no solamente terminan agrediendo al entorno natural, sino al futuro de la sociedad misma. ¿Qué debemos hacer para aprender a cuidar el agua? Francisco Araque, profesor ambientalista. Que debemos aprender a cuidar, a valorar el agua en los sitios de nacimiento. Pero además de eso, que en los sitios donde utilizamos el agua, en los centros poblados, aprendamos a cuidar esa agua. La tomamos limpia de la naturaleza, limpísima, y la echamos a los ríos directamente. Una de las cosas por las cuales deberíamos preocuparnos en todos los municipios es por el tratamiento de las aguas residuales de cada sector. Si eso no se da, realmente las esperanzas son pocas. Expedición Agua, el tesoro de la vida. Viernes 8:30 de la mañana a través de 91.2 Norte Estéreo y por nuestro canal en YouTube. Edison, le damos nuevamente la bienvenida a ese que es ya su espacio radial, Expedición Agua. Buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias, diputado John Edison, por esta invitación a trasegar con ustedes en esta Expedición Agua. Bueno, al final del programa anterior nos dejó con mucho interés, incluso nos mencionó algunos temas que generan gran inquietud, los ríos voladores, y superficialmente nos alcanzó a comentar de una relación que obedece a las mismas condiciones planetarias entre nuestros Andes y su maravillosa riqueza hídrica y la selva amazónica. ¿Cómo es esta dinámica y estas lógicas de los ríos voladores? ¿Cómo es este ciclo del agua que tenemos que entenderlo de una manera mucho más amplia y mucho más vinculada a la subsistencia de la vida en el planeta? Bien, muchas gracias de nuevo. El texto se llama Los ríos voladores de la Amazonía y el monstruo de 1000 cabezas. Lo pueden descargar en la revista ambiental Éolo. Completamente, el acceso es libre, gratuito. Lo pueden compartir con quien quieran. Toda la colección está digitalizada. Son más de 500 artículos. Esta edición, que es la número 19 del año 2020, el tema central son los ríos voladores de la Amazonía y el monstruo de 1000 cabezas. Como todos sabemos, la Amazonía es la selva más grande del mundo. Las plantas todos los días evapotranspiran. Quiere decir que durante el día que hay luz, realizan la fotosíntesis y en esa fotosíntesis pues liberan agua. Esa agua viene del suelo, del subsuelo. Por ejemplo, se dice de la especie caracolí, que es un árbol muy común
en el norte de Sudamérica, que donde se siembra un caracolí, nace una quebrada, que es tal su capacidad de evapotranspiración, de succión de agua que genera, pues la gente dice, ahí nacerá una quebrada. Ahora imagínense ustedes billones de árboles evapotranspirando todos los días. Esa agua sale como vapor de agua. El vapor de agua es invisible, no se ve, asciende a la atmósfera y lo transporta los vientos alisios. Los vientos alisios van de occidente a oriente. Estos vientos alisios son los ríos voladores, transportan ingentes cantidades de vapor de agua, solo que esa agua no se ve. Marta Pedraza, directora de la Asociación de Reciclaje Renacer, nos invita a aplicar las 3 R's como la mejor forma de contribuir con el medio ambiente. Cada ser humano es responsable de lo que se produce en casa y en los diferentes espacios donde esté. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que tengamos ese compromiso social y ambiental. Social porque estamos ayudando a dignificar la labor de los recicladores de oficio, y ambiental porque vamos a disminuir todo el proceso que tienen los residuos que generamos en casa o en cualquier escenario donde nos encontremos. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que reutilicemos una bolsa, un costal, una caja, reciclar, reutilizar y reducir. Entonces esa es la invitación a toda la población, a que apliquemos las 3 R's y así dignificamos la labor de los recicladores y le aportamos a esta gran labor, porque es una labor que hacemos por amor, por compromiso. Expedición Agua, el tesoro de la vida, viernes 8:30 de la mañana con repetición los domingos a las 7:30 de la mañana por 91.2 Norte Estéreo y en simultánea por nuestro canal en YouTube. Conduce y presenta John Edison Ortega. Las nubes no son vapor de agua, las nubes es agua líquida y por eso la vemos en distintas conformaciones. Entonces, estos vientos cargados de vapor de agua, el primer choque que tienen es con la serranía del Chiribiquete en la Amazonía colombiana. Y precisamente por eso, en esa serranía nacen los grandes ríos de la Amazonía. Pues, a ver, la Amazonía tiene dos tipos de grandes ríos, los que nacen en los Andes y los que nacen en Chiribiquete, que son propiamente los ríos amazónicos. Los grandes nacen ahí. Siguen ascendiendo y ya chocan con la cordillera de los Andes y finalmente en el páramo, donde ese vapor de agua se condensa, o sea, se vuelve líquida. Hay una circulación de vientos en toda América del Sur, de modo tal que esta agua que viene de la Amazonía alimenta todos los Andes y dan la vuelta por América del Sur, a tal punto que los incendios amazónicos que ocurrieron en la cuarentena, estos vientos le retornaron a Brasil, a Sao Paulo, a Río de Janeiro, el hollín que provocaron los incendios amazónicos. Allá volvió el hollín, pero también a las ciudades colombianas. Por ejemplo, en Medellín tuvimos un problema gravísimo en la cuarentena, y es que nosotros tenemos un sistema de alertas temprana para detectar la calidad del aire, un sistema de monitoreo, porque la ciudad pues está ubicada en un cañón, en un valle muy estrecho, muy sensible a la contaminación del aire. Pues en la cuarentena el 90% de los carros no se movió, o sea, la movilidad disminuyó en un 90%. Sin embargo, los sistemas de alerta temprano, las estaciones de monitoreo, registraron colores naranja, que ya quiere decir que hay alta contaminación, rojo, que es muy alta, y hubo un día en que reportaron púrpura, que significa desocupen la ciudad. Entonces, uno de los alcaldes aprovechó para cerrar la estación de monitoreo de su municipio,
el alcalde de Medellín armó un escándalo que porque todo eso era una mentira, que era un engaño, que cómo así que si los carros son la principal causa de contaminación y el 90% de los carros están parados, porque la calidad del aire tiene que estar mala, que eso era falso. Resulta que es que los carros pararon acá, pero en la Amazonía no pararon los incendios. Entonces los vientos alisios trajeron ese hollín. Maratón de árboles. Ese es un gran esfuerzo entre comunidades, instituciones, pero especialmente la voluntad de una ciudadanía que ha tomado conciencia de la necesidad de reaccionar muy rápidamente ante las crisis ambientales que estamos viviendo. Sobre todo motivar a la niñez para que cuide las plantas, para que cuidemos el agua para el futuro. Tenemos gente en el páramo y hay que protegerla al igual que el páramo. Niños, jóvenes, mujeres, comunidades enteras comprometidas con el cuidado de sus entornos. Hay que sembrar árboles para cuidar la naturaleza. Parte para que los niños aprendan a cuidar el ambiente. ¡Maratón de árboles! Muchos voluntarios, muchas voluntarias con deseo de participar en jornadas y acciones ecológicas y decidimos llamarle Maratón de Árboles. Buscamos reforestar zonas que han sido devastadas precisamente para que nuevamente llegue vida a esos lugares. El árbol es vida, el árbol también trae alegría. ¡Maratón de árboles! Tenemos que sembrar árboles como un acto de grandeza, de generosidad y de nobleza para devolver en algo tanto que nos da a nosotros la naturaleza y nuestros ecosistemas. Cuidamos el medio ambiente. Los árboles nos da respiración. ¡Maratón de árboles! El sol aumenta mucho las temperaturas, entonces necesitamos que nos den frescura para el conjunto. Y estos árboles nos ayudan a mejorar nuestro ambiente. Sembrar árboles además es un ejercicio de unidad en comunidad. Por eso tenemos que sembrar muchos más árboles. ¡Maratón de árboles! Para aterrizar el concepto de los ríos voladores y la ciudadanía y los jóvenes y los niños que siempre son muy expectantes de este espacio radial, fácilmente podríamos deducir que ese vapor de agua amazónico que llega a nuestros Andes, que alimenta generosamente más del 70-75% del consumo hídrico de los colombianos y que termina llegando a los hogares colombianos, es esa misma agua la que viaja desde la Amazonía y termina llegando a la casa de nuestros amigos norte santanderianos, boyacenses, cundinamarqueses y bueno, buena parte de ese gran país que es generoso en recursos naturales. Y también de Quito, de La Paz, de Buenos Aires. O sea, es un ciclo permanente, porque esa agua pues se precipita, una parte va al Atlántico, pero otra parte fluye hacia el Pacífico y hacia la Amazonía, que finalmente llega al Atlántico, pues el río Amazonas. Entonces es un ciclo constante que requiere que se conserve la selva, porque es la selva la que evapotranspira, es la que succiona el agua del suelo y del subsuelo, lo libera en la atmósfera como vapor de agua, lo transporta el viento como grandes ríos voladores, se condensa y precipita en todos los Andes y sigue el ciclo permanentemente. Pero la flora es indispensable. Si se elimina la selva, el agua no se va a infiltrar. Y en ambos lugares, ¿no? En la selva y en los páramos. Y en los Andes también, y en el bosque alto andino, para que ocurra ese mismo ciclo. Y en la zona que conecta los Andes con la Amazonía, o sea, la Orinoquía, el piedemonte amazónico. Entonces tenemos un compromiso muy grande. Tú hablabas ahorita de proteger la naturaleza, debemos de protegerla, pero también restaurarla, porque buena parte del territorio colombiano, por ejemplo en la zona andina, ya no tiene bosques, fueron talados.
y esa tala continúa fuertemente en la Amazonía y se ha hecho creer que la Orinoquía es un territorio homogéneo y pobre. Resulta que tal vez la Orinoquía es la que tiene la mayor diversidad de comunidades vegetales de Colombia. También es muy diverso y además es anfibio, la mitad del tiempo está inundada. Entonces tenemos un compromiso muy grande, y tú lo mencionabas la semana pasada, con la cualificación cultural, con la redistribución adecuada de la tierra, con la educación en todos los niveles, incluida la educación popular, con el desarrollo técnico-científico, para que las tecnologías sean apropiadas, adecuadas a los territorios, en función de las pendientes, las precipitaciones, los tipos de suelo, el clima, ¿sí? Ese compromiso pues lo tenemos que renovar, asumir y potenciar. El alcance del proyecto Árboles del Catatumbo, su objetivo, Arbel Porras Pavón, ingeniero agroforestal. Es un compendio de árboles que se está haciendo desde Mutiscua hasta La Gabarra, o sea, lo que es Cuenca del Catatumbo. El tipo de vegetación árbol, porque hay arbustos, hay lianas, hay herbáceas, pero en este caso este estudio está haciendo, el orden es árbol como tal. Prestan un servicio al ecosistema, primero pues como retención de carbono, y segundo que el departamento no tiene un estudio de árboles del Catatumbo, no lo tenemos. Va a ser un documento para entregarlo a las comunidades, para las bibliotecas, a las instituciones, a las universidades, a los colegios. Es tan importante y hay árboles endémicos, hay árboles en vía de extinción, hay árboles que prestan, unos valores inmensos culturales a nuestra región, para que conozcan nuestra flora. Expedición Agua, el tesoro de la vida, viernes 8:30 de la mañana a través de 91.2 Norte Estéreo y en nuestro canal de YouTube Expedición Agua. Conduce y presenta John Edison Ortega. Hay una buena noticia que da el nuevo gobierno y es no va fracking. Y es pues una noticia que quizás no ha llevado los titulares que merece, porque el fracking es la destrucción del recurso hídrico, es el desperdicio, es la contaminación, es usar el agua para destruir la capacidad de nuestro mismo planeta. ¿En qué momento a la humanidad se le ocurre esta locura de destruir el recurso vital, el agua, utilizarlo para despedazar el territorio, para cercenar el territorio, para acabar con el territorio? Pues es que se nos han ocurrido muchas locuras. Por ejemplo, el tipo que patentó los hidrofluorocarbonados. Hidrofluorocarbonos de los aerosoles. Sí, que destruye la capa de ozono. Él sabía, y sus amigos le advirtieron: hombre, eso es muy dañino para el medio ambiente, eso va a destruir la capa de ozono. Pues no comió de nada. Lo patentó, lo comercializó y se hizo rico. O sea, hemos cometido muchas locuras. Muchas de ellas son como fruto de la cultura, de la tradición, ¿cierto? Por la ejemplo, ambición también. Sí, ¿no? Pues es el capitalismo, y de hecho, pues la humanidad, en la evolución de la humanidad, ha venido ocurriendo un incremento constante del incremento per cápita de energía. Si comparamos a una persona de hoy, y voy a hablar de un promedio mundial, que eso es muy atrevido, con un promedio mundial del Paleolítico, digo usted hace 50.000 años, una persona de hoy dispone muchas veces más de energía que la persona del Paleolítico. Entonces, la revolución industrial, la revolución económica, siempre van acompañadas de revoluciones energéticas. El gran salto de la humanidad en términos tecnológicos e industriales se debió precisamente con la revolución industrial, que fue, en palabras pues, de algunos filósofos, la domesticación del fuego. Y se hizo básicamente primero con leña, luego carbón, siglo XVII, XVIII y XIX. Y a finales del XIX empezó la era del petróleo, en la que continuamos, ¿cierto? Y esa era del petróleo, pues, disparó toda la movilidad, todo el desarrollo y toda la ambición.
Eso mueve una economía gigantesca de la cual tenemos que salir, pero esa salida no va a ser rápida, se requiere una transición, por eso se llama transición energética, porque pues todo el desarrollo en buena parte de los motores se basa en la combustión precisamente de los combustibles líquidos fósiles, que son muy eficientes. ¿Sabías que las abejas tienen su propio hotel para descansar de sus largas travesías con su valiosa labor de polinización? Este es un proyecto que lidera el profesor Jaime Rodríguez en el Colegio Luis Ernesto Puyana en Silos. La construcción nos permite que las abejas que pues circundan toda la zona del nacimiento puedan tener como una estadía o un sitio de descanso, porque la mayoría de abejas que nosotros tenemos son migratorias. Entonces, por la parte de atrás hay una serie de cubículos donde las abejitas pues posan ahí y permanecen en el colegio. Sin la polinización, la vida del planeta desaparecería. Porque son los únicos polinizadores que van dejando esa semilla. Si usted aprecia en toda esta zona de la microcuenca, aquí hay un proceso de sucesión ecológica. ¿A través de qué? De la polinización de las abejas y de lo que hacen las aves de llevar semillas de un lado al otro. Usted puede apreciar muchos arcillos, muchos árboles que están aquí y ya están naciendo en otra zona del colegio, porque por ese mismo proceso que hacen las abejas y que hacen los pajaritos, de llevar las semillas, de polinizar. El Hotel de las Abejas es parte del proyecto de biocentrismo que consiste en aprender a respetar y convivir con cualquier especie de vida y que aplican los alumnos de la institución. Hay abejas, hay abejorro de negro, que es una especie que ya estaba desaparecida de Silos, hay copetones, que ya es una especie que estaba desaparecida, y este sistema natural le ha permitido de esas especies tener un sitio de protección, si así se puede decir, y ya están como acostumbrados los estudiantes, nosotros y los animalitos a convivir en armonía. ¿Y cómo llegan las abejas a este hotel? Como una marcación química de ferormonas y ellas llegan ahí, o sea, ya como que, y como usted puede apreciar gran cantidad de caléndula, de flores, entonces ellas son muy atraídas por el color amarillo de la caléndula, entonces vienen ahí. El Hotel de las Abejas comienza a expandirse en otros lugares de las veredas de Silos, liderados por sus propios estudiantes. El colegio lo que busca es mostrarle al estudiante aquí cómo se realiza, y estamos yendo ya para la casa de estudiantes Hotel de Abejas. Y esto del fracking pues fue en Estados Unidos en el ámbito de una guerra de la lucha contra Rusia y Venezuela, porque con el auge de la industria petrolera, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia pues tuvo muchos problemas, luego se volcó al petróleo y empezó a ganar demasiado dinero. Igual pasó con Venezuela, en el boom petrolero, que precisamente lo provocó Estados Unidos al invadir a Irak. Entonces, para tumbar a Venezuela, para tumbar los ingresos de Venezuela y de Rusia, se idearon fuertemente lo del fracking. Y de golpe, como en el año 2010-11, Estados Unidos pasó de ser importador neto de petróleo a exportador. Y eso lo logró fue con el fracking. Y precisamente fue allá donde se evidenciaron las consecuencias tan negativas, ¿cierto? La gente, por ejemplo, en sus hogares, abría pues el grifo con agua caliente y salía de la candela, fuego, el agua llena de combustible. Es decir, yo creo que es virtualmente imposible que no se contamine el agua con el fracking. Usted usó una palabra hace algún momento y es locura que ha tenido la humanidad en diferentes áreas, y ahí está el daño a la capa de ozono con los CFCs, el mismo fracking, pero hay otra locura de la inacción también y tiene que ver con algo que mencionabas hace un momento, y es la necesidad de restaurar y regenerar la naturaleza. Y el no hacerlo, yo creo que también sería locura de nuestra sociedad si no actuamos en consecuencia de tratar de retornar a la condición de vida esos ecosistemas que sistemáticamente hemos venido destruyendo por cuenta de esas malas prácticas. A mí me parece una locura la destrucción de la Amazonía, replicando el modelo fallido en la zona andina y en los llanos, destruyendo las culturas indígenas amazónicas, destruyendo Chiribiquete, incendiando toda
el corredor biológico que comunica los Andes con la Amazonía, para establecer una ganadería extensiva improductiva. Es improductiva. Eso a mí me parece una locura. Una locura, porque es que en una hectárea de selva habitan en ciertos lugares de la Amazonía, usted encuentra 500 especies de árboles diferentes por hectárea. 500. Eso es un tesoro. Y quemar y tumbar todo eso para poner una especie de pasto. Y cada 2 o 3 hectáreas, un bovino. Hace unas semanas se dio inicio a la apuesta más extraordinaria en norte de Santander por la regeneración y el cuidado de nuestros ecosistemas, por el cuidado del agua, por el cuidado de los páramos, del bosque alto andino. Hoy nos encontramos en el municipio de Pamplona, en la vereda García, donde nace uno de los afluentes principales que forman el río Pamplonita, que al unirse con la quebrada Monte Adentro forman el muy conocido, el reconocido río Pamplonita, del cual depende buena parte del abastecimiento hídrico de norte de Santander. Hacer parte de esta campaña es un compromiso con las siguientes generaciones, pero sobre todo con el cuidado y el amor que tenemos y debemos al planeta. Hoy estamos en compañía de jóvenes, de instituciones, de muchas personas que quieren vincularse y que se van a seguir sumando a esa jornada de sembrar 1 millón de árboles. Yo fui profesor de la Universidad de Antioquia, pues de cátedra, y daba clases en Urabá, en los años 90. Y entonces ahí me puse como a investigar el uso del suelo en el Urabá. Y en promedio en esa época era, por cada bovino, por cada vaca, 5 hectáreas. En uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, como es esa tierra, suelos fértiles, planos, arables, mecanizables. Entonces eso para mí eso es una locura que el 0.01% de la población tenga el 44% de los suelos agropecuarios y que la mayoría sean improductivos. Eso a mí me parece una locura. Y un montón de gente buscando tierra, tumbando selva, en la miseria prácticamente, para sobrevivir. Eso es una locura. No resolver el problema en su raíz, que es la redistribución del suelo, el uso adecuado de los suelos. Otra locura, que el Estado permita, por ejemplo, la ganadería en la montaña, en zonas de altísima pendiente. Eso es una locura. Destruyendo el suelo, la capacidad de carga no es competitiva, esos animales ganan muy poco peso, cuando por ejemplo con la acuacultura se puede ganar 50 veces más producción de proteína animal que con la ganadería. O sea, la acuacultura es muy, muy rentable y es muy adaptable, incluso a la montaña, ¿sí? Con Entonces, unos impactos mucho más manejables, ¿no? Sí, claro, eso es locura. Ese descuido que ha habido con la justicia social, con la educación de la gente, con el uso adecuado del territorio y del suelo, es una locura. Y me parece otra locura lo que está ocurriendo en los entornos periurbanos, donde se están expandiendo sin ningún control los usos urbanos en los sectores agrícolas, destruyendo los suelos fértiles, desplazando al campesinado, estableciendo casas de recreo por doquier sin ningún control. A mí me parece que también es una locura eso. Bueno, mis amigas y amigos, estamos llegando a la parte final de este espacio radial, Expedición Agua Edison. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, diputado John Edison, por esta invitación. A todas y a todos, nos vemos en 8 días, 8:30 de la mañana, Expedición Agua. El próximo viernes a las 8:30 de la mañana nos volveremos a conectar con las voces, invitados y las comunidades de la región contando sus avances en el cuidado del medio ambiente y el agua. Expedición Agua, el tesoro de la vida, por Norte Estéreo 91.2 con John Edison Ortega Jacome.